La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más significativos en la historia de la humanidad, y se desarrolló a través de varias etapas cruciales. Antecedentes y causas. Tratado de Versalles. Este tratado puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial en 1919. Impuso duras sanciones a Alemania, incluyendo la pérdida de territorio, desarme y la obligación de pagar enormes reparaciones económicas. Estas condiciones llevaron a una fuerte crisis económica y a un profundo resentimiento en Alemania, creando un ambiente propicio para el surgimiento de movimientos extremistas como el Partido Nazi. Crisis económica mundial. La Gran Depresión que comenzó en 1929 afectó a muchas naciones, pero golpeó particularmente a Alemania. La crisis económica amplificó el descontento entre la población y facilitó el ascenso al poder de Adolf Hitler y los nazis en 1933. Ascenso del fascismo y del militarismo. Durante los años 1920 y 1930, el fascismo surgió en Italia bajo Benito Mussolini, mientras que en Japón, los militares adquirieron un control creciente del gobierno y promovieron políticas agresivas de expansión territorial en Asia. Comienzo de la guerra. La guerra estalló oficialmente el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, justificada por Hitler con falsos reclamos de agresiones polacas. En respuesta a la agresión alemana, Gran Bretaña y Francia, que habían garantizado la independencia de Polonia, declararon la guerra a Alemania. Mientras tanto, Japón seguía avanzando en Asia, ocupando vastos territorios en China y el sudeste asiático. Expansión del eje. Desde el final de 1939 hasta mediados de 1941, las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, parecían imparables. Alemania empleó tácticas de guerra relámpago para ocupar rápidamente Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica y Francia. En Asia, Japón continuó su expansión, ocupando territorios como las Indias Orientales neerlandesas, ricas en petróleo. Entrada de Estados Unidos. Todo cambió el 7 de diciembre de 1941. Ese día, la flota japonesa lanzó un sorpresivo ataque aéreo a Pearl Harbor, destruyendo gran parte de la flota del Pacífico de Estados Unidos y provocando que este país entrara en la guerra. La entrada de los Estados Unidos proporcionó un gran impulso a las fuerzas aliadas, tanto en recursos humanos como materiales. Vuelta de la marea. Desde finales de 1942, las fuerzas aliadas comenzaron a recuperar terreno. Las batallas de Stalingrado y el Alamein marcaron puntos de inflexión en el este y el norte de África, respectivamente. Luego, en 1944, el día D marcó el comienzo de una serie de derrotas para Alemania, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, abriendo un nuevo frente en Europa Occidental. Fin de la guerra. Tras una serie de derrotas devastadoras y el suicidio de Adolf Hitler, Alemania se rindió incondicionalmente el 8 de mayo de 1945. En Asia, la guerra continuó hasta que Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. La devastación resultante y la amenaza de más ataques nucleares llevó a Japón a rendirse el 2 de septiembre de 1945. Con la firma de la rendición japonesa a bordo del USS Missouri, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. Consecuencias. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron profundas y de gran alcance, afectando a casi todos los aspectos de la sociedad y la política internacional. Aquí hay algunas de las más significativas. Pérdidas humanas. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortíferos en la historia de la humanidad, con un estimado de 70 a 85 millones de personas que perdieron la vida, lo que representa alrededor del 3 a 4% de la población mundial de la época. Destrucción económica y física. Muchos países, especialmente en Europa y Asia, sufrieron una devastación significativa. Las ciudades fueron bombardeadas y arrasadas, las infraestructuras fueron destruidas y las economías quedaron en ruinas. Nacimiento de la ONU. Para prevenir futuros conflictos a gran escala, se fundó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945. La ONU proporciona un foro para la resolución de disputas internacionales y ha jugado un papel importante en la promoción de la paz y la cooperación global. Inicio de la Guerra Fría. El final de la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de la Guerra Fría, un periodo de tensiones y rivalidad entre las dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética.
Esta rivalidad dividió al mundo en dos bloques, el occidental, liderado por Estados Unidos, y el oriental, liderado por la Unión Soviética. Creación de la bomba atómica. La Segunda Guerra Mundial vio el desarrollo y uso de las primeras armas nucleares. Las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki no solo contribuyeron a la rendición de Japón, sino que también iniciaron la era nuclear, caracterizada por la carrera armamentista nuclear durante la Guerra Fría. Descolonización. La posguerra también fue un periodo de rápida descolonización. Las potencias europeas, debilitadas por la guerra, ya no pudieron mantener su control sobre las colonias en África, Asia y el Caribe, lo que llevó a una serie de movimientos de independencia. Cambios en las fronteras y el surgimiento de nuevos países. El mapa de Europa y Asia cambió considerablemente después de la guerra. Alemania fue dividida en dos países diferentes. Muchos países de Europa Central y del Este cayeron bajo el control soviético, y se crearon nuevas naciones, especialmente en Asia y África. Estas son solo algunas de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las repercusiones de este conflicto todavía se sienten en muchas formas.